Dios te bendiga, amado de Dios. Un creyente le preguntó a otro: ¿amas y crees en Dios? Sí, respondió. Entonces el creyente que hizo la pregunta inicial volvió a preguntar: ¿y nunca pecas? Sí, a veces peco. ¿Cómo es esto? Porque yo también amo a Dios, creo en Dios y sé que Dios está en mi corazón, pero a veces tropiezo, caigo y hago cosas que no quiero hacer. ¿Por qué sucede esto? Lo cierto es que todo creyente es humano y santo, cristiano, pero vive en el mundo, expuesto a los tropiezos y dificultades que tiene todo creyente. La única persona que vivió en el mundo sin pecar, según la palabra de Dios, como dice claramente el autor de Hebreos en Hebreos 4:15, es Jesucristo. Aún los apóstoles, aún María, necesitaron de la salvación de Dios. Solo Cristo vivió en el mundo sin pecado. Estos son los que llamamos en teología pares de tensión. Hay uno que nos toca de cerca a todos y cada uno de nosotros. Todos somos humanos, pero también somos llamados a ser santos, como Pedro escribe en su primera carta, cuando él dice: sed santos, citando Levítico 11:44, como vuestro Padre es santo. Y esto genera una tensión, un conflicto entre lo que somos, del punto de vista humano, en la carne, y lo que Dios quiere hacer de nuestras vidas, transformarnos en sus hijos, personas que vivan y caminen en santidad. Jesús fue muy claro respecto a esto cuando él, en un momento muy especial de su vida, la noche que iba a ser entregado en el huerto, habló de esta dualidad y realidad. En todos los verdaderos discípulos hay una tensión entre la carne y el espíritu. Y esto tiene que ver con los propósitos de Dios y con la realidad de que todo creyente tiene una doble naturaleza y es doblemente vulnerable en el sentido que Dios desea que seamos. Tanto en lo humano para ser sensibles, como en la naturaleza de Dios para ser sensibles a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Por eso él sentencia en Mateo 26:41, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso nos manda estar atento a velar. Marcos 14:38 dice lo mismo, y él dijo lo siguiente, y otra vez el Señor les habló y les dijo lo siguiente: sigan velando y orando para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Todos tienen las mismas luchas? Sí. Los únicos que no tienen esta lucha son los que no tienen el Espíritu Santo, porque están totalmente bajo el control de la carne, bajo el control del enemigo. No han nacido de nuevo, entonces no tienen una doble naturaleza, solo tienen una naturaleza carnal o humana. Por eso no entienden las cosas de Dios. Tomás, por ejemplo, luchó contra sus dudas. Juan y Jacobo, llamados los hijos del trueno, eran de temperamento muy fuerte. Pero Dios transformó a Juan en el apóstol del amor. Natanael fue una persona que por naturaleza era escéptico y que desconfiaba de lo demás. Pedro era naturalmente impulsivo. Alguien que ahí nomás respondía y a veces metía la pata. Lo cierto es que la pregunta que viene a mi mente para compartir contigo: ¿es malo tener las luchas y tensiones que se presentan en todo creyente? Claro que no. El problema reside no en tener esta realidad doble, esta doble naturaleza, sino en olvidarnos o esconderla detrás de una fachada y tratar de que vivir una vida hipócrita y pensar en que podemos adoptar una careta espiritual o religiosidad. Esto nos va a llevar a una muy fuerte caída. Esto es lo que le pasó a Pedro. Negó su condición, negó que era débil y llegó a creerse más que los apóstoles. Por eso Jesús lo llevó a confrontar con su realidad interior y permitió que el diablo lo zarandeara y él pudiera descubrir que también, aunque tenía ímpetu, impulsividad, el ánimo, sin embargo también hay en él, en ti y en mí, en cada uno, una dualidad. De esto quiero hablar este domingo a la mañana. Porque el Señor anhela que estemos alerta y nos cuidemos, como dice tanto Mateo 26:42 como Marcos 14:38, porque justamente esta dualidad tiene un propósito de Dios. Jesús también conocía que el corazón o el interior de los suyos
puede desfallecer o desanimarse. En Lucas 18:1, sobre todo el Señor enseña que si se trata de injusticia o recibir mal pago, podemos ser susceptibles a vivir esta realidad. ¿Qué dice Lucas 18:1? Pasaje precioso. Dice el texto, les refirió una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desmayar o desfallecer. Somos personas que al crecer en la fe, en el caminar con Dios, perdemos la picardía y la malicia que teníamos en el pasado o antes de conocer a Dios o ser conocidos por Dios. Por eso somos vulnerables a ser engañados o que nos hagan el mal. Lucas 21:8 plantea otra realidad interesante antes de llegar al texto en el cual me quiero detener, que es Lucas 21:34. Lucas 21:8 dice que miren, que no sean engañados porque, está hablando del día en su venida, antes de su venida, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, significa el ungido, el enviado de Dios, vengo de parte de Dios, el vicario de Cristo. El tiempo está cerca. No lo sigan. No hay que seguir a ningún hombre, a ningún sacerdote, a ningún pastor, a ningún papa. Hay que seguir a Cristo. Él es el camino, Él es la verdad. No sigan ni a María, ni a ningún santo, ni a ningún hombre. Sigue a Dios, porque Cristo es el modelo, como dice claramente Efesios 4:13. En cuestiones de fe, es importante no seguir al hombre porque podemos estar siguiendo a un lobo vestido de oveja. Y en estos tiempos de escepticismo, de comodidad y falta de compromiso, ha ganado terreno en muchas vidas justamente que sea más cómodo seguir a un hombre, a una persona, en lugar de seguir a Dios, porque seguir a Dios implica un compromiso. Pero Jesús anticipó que precisamente estos tiempos serían tiempos donde la fe se iba a enfriar. Mateo 24:12. Por eso la exhortación de Jesús en Lucas 21:34 a no cargar el interior o el corazón con cosas que pueden diluir, aguar la vida espiritual, apagarnos o arrastrarnos a lo carnal y lo opuesto al propósito de Dios. El texto dice así, 21:34 de Lucas dice, están alertas, no sea que su corazón se cargue con disipación, estoy usando la Biblia de las Américas, y embriaguez y las preocupaciones de la vida, y aquel día caiga de pronto, súbitamente, sobre ustedes como una trampa. La palabra cargar en griego, vareo, se traduce como cargar, rendirse, agobiar, abrumar o agravar. No es una acción que el diablo provoque, pero sí que sabe cuando se produce en el corazón del hombre aprovechar muy bien, sabe hacer palanca, es muy buen físico, provoca esta situación nuestra propia naturaleza humana, tan proclive a ciertas enfermedades o a tendencia como cargarnos de preocupaciones, cargarnos de amargura, cargarnos de falta de amor que nos exponen. Por eso la advertencia que hace el Señor precisamente más adelante en el verso 36. Dice el 35, porque caerá sobre ustedes, sobre todos los habitantes, sobre la faz de esta tierra. El 36 dice, estad pues alerta, siempre orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y estén de pie delante del Hijo del Hombre. El 37, sigo leyendo hasta el 38, y durante el día enseñaban en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. Todo el pueblo se levantaba de madrugada para ir al templo y escucharle porque estaban embelesados por él. Incluso Jesús dice que estas cosas van a amenazarnos en el verso 34 como una trampa, para hacernos caer, para arrastrarnos, envolvernos. Hebreos 12 dice que el pecado justamente a eso nos envuelve, nos enreda. La palabra usada aquí para justamente amenazarnos como una trampa es pajís, que se traduce como trampa o lazo, pero figuradamente significa estratagema o truco. ¿Qué esa salida da el Señor ante la realidad de la dualidad humana y esta debilidad, esta tendencia a ser propensos a caer, a fallar? La respuesta está en Lucas 21:36. Es una triple estrategia. Primero, Él nos enseña a estar siempre en modo alerta, siempre en modo vigilante, no descuidarnos, no bajar la guardia, fortalecer la vida espiritual para que la carne no gane terreno
y dominio sobre nosotros. Así como el celular de algunos está en silencio o en modo avión cuando usted está en un culto, en una reunión importante, o está hablando con alguien muy importante y se conecta con esa persona y se desconecta del celular, baja el volumen y no lo apaga. La vida espiritual debe estar siempre en modo alerta, conectados en todo tiempo. De allí la importancia de la palabra siempre. Segunda clave, estar en alerta y estarlo en todo momento, en todo tiempo, porque precisamente el diablo, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 5:8, anda como león rugiente buscando a aquel que se descuide su realidad espiritual, descuide su naturaleza espiritual, baje la guardia. El enemigo busca, espera que salgamos de modo alerta y nos descuidamos para venir en nuestra contra. La tercera palabra aquí es orando. Siempre orientado, siempre conectado. La conexión nos hace fuerte. Es como los bancos o las sillas. Tienen más patas, no solo una pata, no solo una base. Hay 4. Debemos estar conectados con su palabra para saber lo que Dios quiere. Conectados en contacto con Dios por medio de la oración. Conectados en poner en práctica lo que Dios nos enseña y conectados de compartir con otros. 4 patas para estar verdaderamente fortalecidos en la vida espiritual. Debemos mantener sensibles al Espíritu Santo, orar y afirmar nuestra fe y llamado, ejerciendo una fe en la práctica, en la fe activa, es decir, usando los dones, sirviendo e involucrado en las cosas de Dios. Si usted simplemente es un asistente, usted simplemente es alguien que va a recibir y no da, no crece, no disipula, no comparte con otros, está mal apoyado. Su base es endeble, puede caer fácilmente. La palabra alerta o velar es agrupneo, que se traduce sin dormir, despiertos, alerta, es decir, sin descuidarnos, en modo vigilante. ¿Qué ocurre si el vigilante de un barrio privado, de un negocio, la policía que debe transitar, lo hace con sus ojos puestos en el celular? Si está enfocado, en lugar de estar mirando lo que pasa, si hay un peligro, si hay alguien que está por hacer algo indebido, está con los ojos atentos al celular. De un modo similar, las malas compañías, las malas amistades, las debilidades, las preocupaciones hacen que me desenfoque y quite los ojos de las realidades espirituales para enfocarme en mi propio mundo, en mis propias cosas, y hacen que se produzca una especie de reduccionismo visual y estoy allí atento a lo que sucede como si tuviese un celular delante de mis ojos y no dejo y no permito que lo que está pasando, lo que Dios puede estar haciendo, sea percibido. En el verso 36 dice que en el modo vigilante alerta nos va a impedir escapar de lo que puede venir, aún sobre nosotros, porque el Señor no nos prometió sacarnos los problemas, sino estar con nosotros y ayudarnos. En el mundo tendrá aflicción, dijo el Señor. No dijo que Él salvaría de toda situación. Por eso hay 2 razones. El tiempo que está por venir, que anticipa las profecías, esto va a empeorar, no va a mejorar. Y la advertencia sobre que las preocupaciones, descuidar la vida espiritual, pueden ser un lazo, una trampa para nuestra propia realidad espiritual, cuando el deseo, el ánimo de Dios es que estemos alerta, orando y atentos, no solamente por causa nuestra, sino también por los que amamos. Pero para terminar, este modo alerta nos va a permitir estar, como dice el mismo, en el verso 36, de pie, el día que seamos llevados a su presencia, irreprensibles, con gozo, con alegría, con gratitud delante del Señor, porque hemos podido estar alertas y vigilantes. Si estás descuidando tu vida espiritual, sacude la pachorra, sacude la modorra, fortalece tu espiritual. No dejes de hacerlo esto mañana. Hoy es el día, hoy es el tiempo de revisar y ver si la naturaleza espiritual está siendo descuidada, si la temperatura espiritual de tu vida, si la pasión se ha perdido, si el primer amor ha dejado atrás, y sobre todo, darnos cuenta que es importante estar conectados con la palabra, en la oración, con el servicio y también con el testimonio. Que tu vida sea una luz. Dios quiere brillar en ti, pero necesita que tú estés conectado con Él. Que así pueda ser. Hoy a las 19 nos encontramos y queremos hablar de un tema muy similar a este. Queremos hablar de estar renovados o caer en la mediocridad o chatura que vive la mayoría de los cristianos. Que también eso sea un desafío para ti. Dios esté contigo
en todo momento.